Antes que nada, se nos olvidó un anuncio. ¿Cuál fue? Se nos olvidó un anuncio. ¿Cuál fue? Bueno, el abrazo, claro que sí. Pero antes del abrazo, este miércoles, estudio bíblico, Segunda de Pedro capítulo 3, damas, 9 de la mañana, miércoles, aquí en la iglesia. Estás cordialmente invitada. Y bueno, nos paramos, nos damos un saludito entonces. ¿Nos paramos? ¿No nos vamos a parar? Muy bien. Ahí te di el tiempo a ti, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Muy bien, muy bien. Era solo pararse. Pero es muy bueno salirnos un poquito del formato del... Bueno, sí. Bien. Siempre es un placer cada domingo estar acá con el pueblo de Dios, con la familia de la fe, acompañarnos cada domingo, interceder unos por otros. En el día de hoy tenemos con Lucy la visita de Jimenita Villamil, una muy querida amiga, está a la izquierda de Lucy. Al final la pueden saludar. Alguien que ha sido militante muy fuerte en los ministerios estudiantiles y en el ministerio de escuelitas. Gran soporte. Muchas gracias por la visita, Jimenita. Saludo a tu esposito y a la familia de la fe de allá de Bogotá. Otra bogotana, hermano Jorge. Muy bien, 1 Samuel capítulo 3. Por favor, abran sus Biblias. Capítulo 3. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él le respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor lo volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Y Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces
Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Si él te llama, dirás: habla el Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te dio? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. El predicador el fin de semana nos animó, entre otras cosas, a ponerle música a nuestra vida de oración y a la vida misma. También ese viernes anterior, en la reunión de matrimonios, casualmente también nos animaron a poner música a la relación conyugal. Estamos en problemas cuando algunos, como yo, que parece que tenemos el oído cerrado a la música o entendemos poco el tema, de qué se trata esto de ponerle música a la vida. No tenemos el oído muy entrenado, como lo puede tener un Byron, una Diana, o cualquiera de estos músicos aquí presentes y los que están por ahí escondidos. El asunto es más profundo. Lo que se nos pide es tener un oído entrenado para oír al Señor y su palabra. No solo para oír su palabra, sino para retenerla. Y acá la cosa se complica, porque tenemos un gran déficit de oír. Decía el proverbista: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Ves a un hombre precipitado en sus palabras, más esperanza hay para el necio que para él. Esto también es apoyado por Santiago en el Nuevo Testamento, que dice que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar. A mí me asalta una gran preocupación, hermanos, como pastor, pero también como hijo de Dios, como seguidor de Cristo. ¿Cómo hago para retener lo escuchado? Muchos acá
tienen muchos años de seguir al Señor. Y yo me pregunto si hay profundidad en tu vida, en tu discipulado con el Señor, en tu relación con Él, a tal punto que no solo has memorizado la palabra, sino que puedes explicar la palabra a otros. Vez tras vez me pregunto si la palabra que predicamos desde la alabanza, desde la predicación, desde los grupos pequeños, desde los diversos ambientes en el que estamos, si la palabra cae en el lugar indicado, si la palabra cae más allá del domingo, si nos encontramos con el sermón durante la semana, si lo que prediqué y escuché, yo lo retengo. Yo mismo he hecho el ejercicio que tanto recuerdo el lunes lo predicado. Y muchas veces me asusto y me sorprendo, aún por lo poco que recuerdo. Entonces necesitamos aprender a retener. Y yo me pregunto, ¿cómo aprendemos los adultos? ¿Saben cómo aprenden los adultos? ¿Repitiendo? No lo vas a creer. Los adultos aprenden más participando. Y yo me preguntaba, ¿será que estamos acertando con la manera de exponer la palabra de Dios cada domingo? ¿No tendríamos que hacer un ejercicio distinto? ¿No tendríamos que hacer un esfuerzo por retener? Miren, hermanos, el adulto que no participa en su enseñanza, y tú tienes que buscar cómo participar un domingo en este escenario, no aprende. Si tú no buscas durante la tarde un momento para recordar qué me habló el Señor y escribir, hacer algo, potenciar tu creatividad, quizás hacer un dibujo, no sé, como eres tú, no vas a retener lo aprendido. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que si no nos apropiamos del contenido de lo predicado, si no lo vivimos, no aprendemos. Y por eso necesitamos ser activos, escribir, dialogar, pensar, cantar, ponerle música al aprendizaje. Otro sería la historia si por cada una de estas 5 solas, que a veces están muy solas, le ponemos música, le ponemos dibujos, le ponemos escrito, le ponemos vivencias, le ponemos testimonios. Otra sería la historia. Hoy quiero que nos animemos a entrar a este pasaje con una visión de escuela. Si hay una palabrita que quisiera que recordaras hoy, es escuela. Aquí hay, en este capítulo, hay el ingreso a una escuela. Hay un formador, hay un maestro y hay un alumno, hay un aprendiz. Y quiero llevarte un poquito a que recuerdes al maestro de escuela de tu infancia. Llevarte a un escenario de formación, al maestro y a la maestra preferida, a esa que le llevaba flores, a esa que te enseñó algo. Yo recuerdo, hermanos, un día, lo tengo tan vivo en mis memorias, yo recuerdo, llegó un inspector de escuelas. En Uruguay se usa mucho ese modelo de inspector de escuela. Yo vivía en un pueblito, 3.000 habitantes, escondido en el departamento. Y entra este inspector de escuela y nos dio la clase que nunca voy a olvidar. Y nos enseñó jugando. Y nos enseñó cosas muy importantes.
Yo no tuve buenos maestros, lo confieso, pero yo recuerdo ese día como si fuera hoy. Y te estarás preguntando, ¿por qué yo quiero hacerte pensar en una dimensión de escuela? Porque en este pasaje hay una lección y hay una formación. Habla, Señor, porque tu siervo oye. De esta escuela, de este pasaje, de esta enseñanza, de esta formación, hay una lección aprendida por Samuel, que será la lección de su vida. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Y cuando Dios te habla, debes estar preparado para obedecer. Tres momentos en esta escuela. Un momento del aprendiz, verso 1 al 10. Un momento de la graduación, cuando él entiende lo que el Señor le está hablando. Y un momento para el enrolamiento ya en el ministerio activo. La primera etapa de aprendiz es una etapa donde él entra desde pequeñito a la consagración como primogénito. Ana había aprendido que todo primogénito se dedicaba al Señor y lo entra en la escuela sacerdotal. Es dedicado al servicio sacerdotal. Está matriculado en una escuela que él no escoge. Él no está allí por iniciativa propia. Él está lejos de su familia. Sus padres lo visitan una vez al año. Está en un régimen de internado. Y aunque está acompañado, vaya compañía las que tiene. Seguramente algunos dicen que fue entregado a los 3 años aproximadamente. No sabemos a ciencia cierta cuál es la edad en este relato. 12 años, 14 años, 15 años. Lo que sí sabemos es que ya estaba con fortaleza física, porque estaba haciendo ya las tareas de un sacerdote. Pero está sin vínculos familiares. Tiene hermanos, pero ha crecido sin ellos. No ha tenido la oportunidad de tener una vida de familia. Está como aprendiz de sacerdote. En el 2:11 y en el 2:18 se señala que él está ministrando, sirviendo en presencia de Elí. Querámoslo o no, este no es el mejor maestro, pero es un maestro. Y le está enseñando todo lo que significa el sacerdocio. Y el acento que nos da el verso 1, que servía al Señor en presencia de Elí, y es uno de los primeros datos de esta escuela, es que nos da un patrón de cómo opera Dios. Dios opera o Dios trabaja con aquellos que están sirviendo, con aquellos que están trabajando. Dios llama a personas ocupadas. Si pudiéramos hacer un cuadro mental de esta escuela y pudiéramos tener a alguien dibujando ahí para entender un poquito el cuadro de esta escuela en Silo, es un contexto de corrupción, es un contexto, una realidad de la noche. Quizás como muchos de nuestras escuelas, donde todo está mal, hay señales de corrupción, hay maestros impíos, hay falta de conocimiento de Jehová, hay un germen de ateísmo, de una vida sin Dios, hay superficialidad, está rodeado de fornicación. Capítulo 2, versículo 22, se habla de eso, la liviandad moral. Hay un padre, el maestro, que no corrige a tiempo y parece que la corrección es tenue, no es fuerte, ahí en el versículo 23 y 24. Es decir, hay un padre que está ausente, se percibe orfandad espiritual, es un padre consentidor, Elí.
Y ese es el reclamo del varón de Dios en el verso 29 del capítulo 2. Es una escuela sin pensum, no hay contenidos, no hay asignaturas. Y los que se están formando como sacerdotes están lejos de estar siendo formados en la ley de Dios. Porque esa ley está siendo humillada, no hay visión, no hay futuro. Es muy probable que la escasez de la ley sea por anorexia bíblica, una escuela donde los pecados de los hijos de Elí ha perturbado la enseñanza. Y ahí está Samuel. Ahí está como aprendiz. Quizás lo aprendido por Samuel hasta ese momento sea puro ritualismo, muy pocos contenidos, muy poca reflexión. Es una escuela donde los maestros se durmieron en el pecado. Como dice Jeremías 23:18, no estaban en el secreto del Señor. Porque dice el capítulo 23, versículo 18 de Jeremías, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es decir, lo que nos dice la palabra de Dios es que no es posible formar a alguien sin estar en el secreto de Dios. Sin embargo, en esta escuela hay una virtud. Es una escuela que a pesar de todo es visitada por Dios. En estos versos del 1 al 10 nos es posible dibujar un cuadro, un hombre, Elí, quedándose ciego, la noche, un panorama muy triste, un hombre con una sentencia sobre su cabeza de que Dios iba a sentenciar sus hijos. Un joven, curiosamente, durmiendo plácidamente, seguramente luego de una jornada muy agotadora. A su alrededor hay símbolos de la presencia de Dios. Duerme en el templo, duerme en su lugar de enseñanza, es de noche, hay silencio, penumbras. Y en medio de la noche se escucha una voz. Seguramente nunca tuvo una lección de cómo habla Dios, de cómo llama a Dios. En esa escuela no había eso. Sin embargo, con todo lo terrible de esta escuela, Dios habla y Dios llama. ¿Por qué Dios habla de noche? Seguramente evita el ruido de la jornada, el ruido de las personas llegando al templo, el ruido del pecado. Había más disponibilidad para escuchar al Señor. Lo distintivo de esta escuela, en este cuadro de luces y sombras, marcado por la decadencia espiritual, sí, pero marcado porque Dios aún así, en esa escuela, Dios se revela y Dios habla y Dios llama. Yo recuerdo una tarde, hermanos, luego de un tiempo de capacitación, yo sentía el llamado del Señor. Y bueno, cuando uno siente el llamado del Señor a un servicio activo, uno se hace muchas preguntas. Y estaba predicando en la mañana una misionera que había estado 40 años en Bolivia. La misionera habló y yo sentí empatía con esta misionera ya ancianita y le pregunté sobre el llamado, por muchas cosas, ¿no? Pero se me dio por preguntarle,
se llamaba Felicidad, Felicity. Hermana Felicity, ¿qué se requiere para servir al Señor? Me dijo 3 cosas. Sea fiel, sea dócil y sea enseñable. A lo largo de mis años, repasando años de mi vida, si yo me evalúo, hubo veces que no fui fiel, hubo veces que no fui dócil, y hubo veces que no fui enseñable. Pero eso ha marcado mi caminar con el Señor. Ese fue para mí la escuela como aprendiz. En los años que siguieron, el Señor fue trabajando la dureza de mi corazón, la aspereza para recibirle, el corazón poco enseñable, y empezó a trabajar mi vida. Y todavía estoy en esa escuela. El segundo momento de esta escuela es como una especie de graduación. ¿Dónde crees tú que está la graduación de Samuel? Yo diría que a partir de los versos 11 al 14, pero especialmente cuando él dice, quizás sin saber muy bien lo que estaba diciendo, como estilo fórmula, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Parece como una formulita, quizás tú la vas a repetir en la semana. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero aquí está este hombre aprendiendo qué es escuchar al Señor. Muchas veces hay muchos ruidos para entender los caminos del Señor. ¿Cómo se habrá sentido Samuel en esos grados? Yo pienso, hermanos, dice el texto que Samuel no había escuchado a Dios aún, ni sabía quién era Dios, y estaba sirviéndole. Seguramente se siente privilegiado, se siente honrado. Aquí Dios está rompiendo un silencio de muchos años en Silo, con un joven, después de un largo periodo de oscuridad y en medio de pecados del pueblo, de pecado del maestro, de pecado de los hijos de Elí, que no había visión de Dios. Y en medio de esa dureza, por no escuchar la voz de Dios, por desobedecer a Dios, hay un Dios que habla y que se revela y que toma la iniciativa y le habla. Y me he preguntado ¿por qué? Y quizás tú también te preguntas ¿por qué? Y me acordé de 1 Corintios, capítulo 1. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el patrón de Dios. No escoge lo sobresaliente en apariencia, sino lo débil, lo mínimo, lo pequeño, para que su poder sobresalga. Un jovencito de 12 años, 13 años, 14, 15, no sé. Pero es un joven, es mínimo. ¿Qué puede aportar un joven con muchos temores? Y Dios acá se revela. Es interesante que la invitación de Dios es a empezar a ejercer un ministerio de profecía, de anunciar al pueblo de Dios el pecado, empezando con su mentor y maestro. Dios se revela aquí como un Dios santo. De entrada le dice lo que no le gusta, el pecado. Y aquí describe el pecado como blasfemar a Dios en conductas y palabra.
Y empieza la intrusión a Samuel. Cambia tu manera de pensar. Has recibido enseñanza deficiente y tienes que empezar a corregirla. Empieza a tomar distancia de tu mentor. Y deberá empezar a ser obediente a lo que escucha. Y deberá empezar a enfrentarse a los ruidos y a renunciar a ellos, a esos ruidos de su entorno, si quiere ser un siervo fiel y graduarse para aprender a encontrarse con el Señor. A partir de ahí, en el verso 15, cambia la escena. Es interesante que hasta ese momento es la noche, la madrugada. Aquí en el verso 15 es la mañana. La mañana después de una noche donde eres interrumpido en 4 ocasiones, seguramente con los ojos trasnochados, y empieza como un cuadro luminoso el otro día, el amanecer de una noche interrumpida. Pero ahí vienen las interrogantes para Samuel. Él abre las puertas de la casa del Señor. No es cualquier día. Es el amanecer del día que él se encontró con un Dios santo y donde su historia empezó a cambiar. La novedad es la novedad que se encontró con un Dios que le dio la tarea de la vida. Abre las puertas del santuario. Y yo imagino, hermanos, que en ese acto de abrir las puertas, descubre por primera vez, seguramente, que esa escuela es una escuela totalmente distinta para él. Que literalmente ese nuevo día, amanecer de su vida, es un día donde va a marcar lo que él va a hacer de aquí en más. Creo yo, hermanos, que por primera vez Samuel entendió cuál era la razón de su vida. Por primera vez entiende las renuncias, los sacrificios. Por primera vez entiende que esa escuela que seguramente tanto criticó empieza a tener sentido, que lo vivido allí cobra sentido, sus sacrificios cobran sentido. Y empieza a entender seguramente esa mañana por qué su mamá lo dejó en esa escuela y lo consagra al servicio sacerdotal. ¿Cuál es la primera asignación del profeta Samuel? ¿Cuál es la primera asignación del profeta Samuel? ¿Cuál? Si hay algo que nos cuesta en el ministerio, y me ha costado en el ministerio, son esas conversaciones difíciles. Esas conversaciones que tienes que hacer porque tienes que hacerla. Que la esquivas un día, que la esquivas el otro día, pero que la tienes que hacer. Y ahí viene el mentor, el maestro, que casi, no dice el texto eso, ¿no? Pero casi como que lo agarra con el cuello. Dime qué te hablaron en la madrugada. Y si no me lo dices, lo que te dijeron va a ser doble para ti. Ese jovencito tragó y larga.
Su primer profecía era decirle a Elí lo que a Dios no le gustaba y el juicio que había sobre su casa. Unos distintivos de un ministerio que empieza acá es que tú no quieres hablar, pero Dios te mueve a hablar. Tú no quieres decir nada, tú quieres callarte, mejor me callo. Pero el Señor te dice, habla, habla. Y Samuel empieza a aprender aquí que en primer lugar Dios está con él. En segundo lugar, que no dejes caer a tierra ninguna de sus palabras. Y pasa de un misterio privado a la sombra de Elí a ser un profeta de Dios a las naciones, un ministerio como profeta, como señala el verso 19, que dice, creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Ese día fue el día de la graduación y el día del enrolamiento de Samuel a un ministerio que se extendió por todo Israel, desde Dan hasta Berseba. ¿Qué aprendemos, hermanos, acá? Yo me acuerdo una vez conversando con un profesor, él le puso el título a este capítulo de Samuel, ¿qué hora es? Y yo, pero ¿por qué le pone el título qué hora es? Y bueno, la hora es algo importante en este capítulo 3. La madrugada, el amanecer. Pero es la hora de quién? La hora del llamado. La hora de que Dios habla. El momento para reconocer que Dios te llama. Que tu llamado es distinto al del otro, pero que Dios te llama a hacer algo. A un servicio especial. Al comienzo de la charla yo les hablé del maestro de primaria. Ese espectacular maestro de primaria, que solo me dio una clase, pero fue la clase. 7 años tenía yo. A mi padre lo trasladan a la ciudad, vamos a la ciudad, pasamos a vivir. Y aquí que mi maestro de primaria vivía a una cuadra de mi casa. También a él lo habían trasladado. Y ahí estaba el maestro de primaria, destituido. A mi madre se le ocurre la gran idea de que yo debía recibir clases particulares. A ustedes cuando la mamá lo manda a hacer clases particulares porque la cosa va mal. Entonces me mandan con el maestro de primaria y yo, no, la machera, yo sí voy, claro, y voy a aprender. Y sí, aprendí, pero ya no era el mismo maestro, tristemente. Estaba destituido, el régimen militar lo destituyó y su manera de ganarse la vida era enseñando en su casita. Ya no se le veía alegre. Los años, la opresión, el ser destituido, lo había afectado. Yo no recuerdo en esas clases que yo fui con él encontrarme con aquel maestro. Ya no había risas, ya no había alegría, ya no había vitalidad, espontaneidad. Y a mí me entristeció mucho. ¿Qué pasó con mi maestro de primaria? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué traigo a colación esta historia? Que hay un mejor maestro. Hay un mejor maestro para nosotros, hermanos. El maestro que nos forma todos los días. El maestro que nos tiene en la escuela.
A veces sentimos que nos graduamos, hay veces que sentimos que no. El maestro se llama Jesús. En una mañana, Pedro había perdido toda esperanza de llevar pan a la mesa de su casa. Y ahí estaba Jesús, retándolo. Y Pedro aquel día aprendió que la vida con este maestro va a ser distinta, porque va a ser en sus términos. Y dice Pedro la palabra de su vida, que después en San Juan 21 va a recordar y va a pasar lo mismo, ya después que le había traicionado. En tu palabra echaré la red. Aquella mañana Pedro no solo se encontró con su maestro, aquella mañana Pedro se encontró con su Señor. Y él obedece. Y aquel día Pedro es llamado al ministerio. Quizás hay aquí personas que nunca han sentido que están matriculados en la escuela de Jesús. Han escuchado el timbre que los ha llamado, pero están fuera de la escuela de Jesús. Quieren entrar, pero se arrepienten. El Señor los llama y se arrepienten. Y no entran. Escuchan el timbre vez tras vez, pero no entran. ¿Has escuchado el timbre que te llama para entrar y no has entrado? Y el Señor te llama a entrar a esa escuela. A la escuela donde vas a aprender en tu palabra. Echaré la red. En la escuela donde el Señor es el que habla y tu siervo escucha. O quizás en esta mañana hay personas aquí que están en esta escuela, pero se estancaron. Están en la escuela de Elí y no quieres hacer cambio. Y el Señor te invita a hacer cambios, a salir de la escuela de la manera donde solo tú sabes hacer las cosas. La escuela de la corrupción, la escuela de no tomar en serio al Señor. Y el Señor te invita, hermano, ven, vamos a trabajar cosas en serio. O quizás tú estás matriculado en esa escuela, pero sientes cierta insatisfacción personal. ¿Hay algo nuevo para mí? A estas alturas del campeonato, ¿hay algo nuevo que aprender? ¿Hay algo nuevo que aprender? Quizás has pensado que estás viejo y has creído la mentira que el loro viejo no aprende. Y te has tragado esa mentira del diablo. En la escuela de Jesús, nunca es tarde para aprender. Hace unos días le escribí a mi profe, a mi amigo Javier Boquel, y le dije: Javier, como que a uno le pesan los años. Y me salcó esta perla y me dijo: Raúl, mis mejores días de ministerio fueron después que cumplí
los 60 años. Hay esperanza, ¿no? ¿Crees que Dios te puede usar? ¿Todavía? ¿Crees que hay un plan de Dios para ti? ¿Crees que hay un ministerio particular y único todavía? Estás en la escuela, bienvenido. Pero no desaproveches la oportunidad de aprender en esta escuela, la gran lección de esta escuela, la escuela de Jesús. Habla, Señor. Habla, Señor. Porque tu siervo oye. ¿Qué tal si estamos un momento en silencio, en la presencia de Dios? Quiero orarte a ti, que has oído el timbre de esta escuela de Jesús y te has resistido. Quizás has pensado que esta escuela es para papá, para mamá, que vienen a la iglesia. Tú simple los acompañas. Quizás estás lejos, porque esta escuela te exige. Esto es para otros, no para mí. A ti que te has resistido, te invito que vengas a esta escuela y te matricules, porque las matrículas están abiertas. Las matrículas no se han cerrado. Todavía hay tiempo para hallar a Dios, si Él te está llamando. Si sientes que en esta mañana te llama Dios a entrar en esta escuela, pon tu fe y tu confianza en el Señor. Arrepiéntete de la manera que estás viviendo y entra a esta escuela. Quizás quieras hacer esta oración conmigo. Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de vivir a mi manera. Hoy oigo tu voz y acudo a ti. Quiero enrolarme en esa escuela, la escuela de Jesús, y aprender a decirte, no solo maestro, sino Señor. A ti en esta mañana que sientes que ya no hay más aprendizaje, que no hay más ministerio para ti, a ti te digo, en el nombre del Señor, hay escuela para ti. A ti que estás triste, desencantado, a ti que vienes quizás de otro lugar, de otra iglesia, desencantado. El Señor te invita a venir a Él, a renunciar a vivir a tu manera. Ven al Señor. Ven al Señor hoy. Y entra a esta escuela. Agradece los años de formación, los años de aprendiz, los años que empezaste a enrolarte en un ministerio. O si eres alguien que quiere servir al Señor, ven a esa escuela y enrólate. Anímate. Entrega las excusas y entra a esta escuela. Oh Señor, eres bueno, grande, maravilloso, santo. Eres bueno, Señor, que enrolas pecadores para servirte. Trabaja en nuestros corazones, Señor, en esas decepciones de la vida. Y revélate, Señor, síguete revelándote aquí
en medio nuestro. Sigue hablando en tu palabra, Señor. Y sigue trabajando en aquellos que dijeron, hasta aquí, no más. Renueva la visión. Renueva lo que quieres hacer en esta comunidad. Un tiempo nuevo, distinto, diferente, donde tú seas el centro de la vida, Señor, no nosotros. Y que todos, Señor, podamos decir hoy, yo tengo un ministerio. Quizás el primer ministerio es escucharte, Señor. Habla. Aquí te escuchamos, Señor. Aquí hay lugar. En nuestros corazones hay lugar para ti. Ven, Espíritu Santo, a nuestra vida. Te lo imploramos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, de manera especial, que renueves la visión acerca de tu palabra, de lo que tienes para decirnos en esta época donde la visión se oscurece, donde sentimos, Señor, que hay situaciones en el país tan difíciles, Señor, que parece que no hay visión, no hay palabra. Sigue hablando a los corazones de los ancianos, de los mayores, de los jubilados. Sigue trayendo visión a través de ellos, los jóvenes. Muéstranos tu voluntad a través de ellos, Señor, y háblanos. Yo te pido esto, Señor, en la convicción de que Jesucristo eres nuestro Señor y nuestro Salvador, y en la convicción de que haces un llamado particular a cada uno de los que estamos aquí. En tu iglesia, Señor, no hay desocupados. En tu iglesia hay personas que te siguen y que se ocupan y que te sirven con alegría y gozo. Levanta maestros entre nosotros, Señor. Levanta educadores, levanta formadores, levanta oídos, levanta ministerios, aún ministerios nuevos que quieras hacer entre nosotros, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y nos ponemos en pie delante del Señor para cantar esta última canción. En esa convicción, habla, Señor, que tu siervo oye.